Buenas. El presente material visual corresponde al tema de lambdas como tarea número 2 de lecturas en inglés. Como antecedentes tenemos 3 puntos claves a mencionar. Primero, se introdujo en el JDEC A8. Esto fue un hito importante, así como fueron las expresiones genéricas, ya que iba a suponer un nuevo paradigma en la forma de programar, en eliminar el código innecesario, ya que las expresiones lambda, como se verá a continuación, es una de sus principales funciones. Después, nuevos elementos de sintaxis. En este caso, las expresiones lambda introducen un nuevo icono, por así decirlo, en la programación en Java, ya que se utiliza el signo de la flechita para después introducir una sentencia lambda o un bloque de texto de código lambda. Después, como punto número 3, las expresiones lambda están muy asociadas con las APIs o interfaces, como se verá a continuación. Entonces, está generar nuevas capacidades en la biblioteca de API. Ok, para comenzar a hablar de lambda y las expresiones lambda, es necesario conocer qué es una interfaz funcional, ya que esos dos temas están estrictamente ligados y dependen uno del otro para su funcionalidad, por lo menos en estos casos que mencionaremos. Ok, ¿qué es una interfaz funcional? Es únicamente un método abstracto. Entonces, imagínese usted el lápiz que tiene en pantalla. Esa es una interfaz lápiz. Tiene dos métodos, es decir, escribir y borrar. Por esa razón, no se le considera que es una interfaz funcional. Si en dado caso este lápiz solo tuviera la función de escribir, el método escribir o el método borrar, se le consideraría un método abstracto. Y bueno, ¿por qué necesitan las expresiones lambda las interfaces funcionales? Bueno, para ponerlas en funcionamiento, estas necesitan una de la otra, como se mencionaba anteriormente, porque se asocian para su uso en la sintaxis como tal. Bueno, ¿qué es una expresión lambda? Bueno, es un método anónimo, perdón. Es decir, que no tiene nombre. Solo se utiliza parámetros para introducir a su expresión lambda o bloque lambda. Entonces, por esta razón se le denomina un método anónimo. Dependencia de las expresiones lambda, bueno, esto se vio anteriormente, que las interfaces la interfaz funcional y una expresión lambda están estrictamente ligadas. Hay dos tipos de expresiones lambda, como se menciona en el tercer punto o en el tercer cuadro. La de la sentencia únicamente, es decir, sobre una línea de código, y la de bloque lambda. Esa segunda necesita de una sentencia return en el bloque. Más adelante se verá un ejemplo de ambos casos. Ok, entramos a la sintaxis. En este caso, en la parte izquierda de la pantalla tenemos entre paréntesis los parámetros. En el caso de no haber parámetros, solo se ponen los paréntesis como tal. En el caso de haber únicamente un parámetro, es innecesario poner los paréntesis, pero es opcional. Entonces, si yo tuviera donde dice la palabra parámetros n como parámetro, podría borrar el paréntesis. O en el caso que mi expresión lambda no tuviera parámetros, únicamente yo colocaría los paréntesis después seguida de la flecha y en el cuerpo la expresión lambda. Veamos el ejemplo que está a la derecha. Dice expresión lambda que suma dos números, ¿verdad? Lleva como parámetros A y B. Cuando esa expresión lambda está asociada con una interfaz funcional, va a generar una suma de dos números enteros. Ahora bien, veamos un ejemplo. Tenemos la interfaz funcional que se llama operación y su método que tiene como parámetros A y B.
Veamos la clase principal. Se crea, eh, se implementa la expresión lambda, ¿verdad? Lleva el parámetro A y B con la flecha que va a indicar que va a ser la suma. Cuando llegamos a la parte de System Out, perdón, dice suma más suma.calcular, es decir, la expresión lambda va a estar que suma, que está asociada con calcular, va a efectuar la suma como tal, valga la redundancia. Entonces sumará 5 más 8, perdón, 5 más 3 quedaría 8 en consola. Okay. Aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo se basa en ver las potencias de estos números, pero como tal, lo único que debemos fijarnos, o lo que quería poner, o por esa razón quise poner este ejemplo, es que al final, al final de un bloque lambda, es decir, una expresión donde yo puedo declarar variables, sentencias if, while, for, switch, al final yo necesito retornar algo obligatoriamente en las expresiones lambda de bloque. Bueno, ahora vamos con las capturas de variables. ¿Qué significa captura de variables? Bueno, cuando un lambda necesita usar una variable que fue declarada fuera de su cuerpo, esa variable se dice que está capturada por lambda. Como podemos ver aquí, en este caso, el lambda está usando este multiplicador que fue definida fuera de ella. Java permite esto, pero con una condición muy importante que sería las variables eh, efectivamente finales. ¿Por qué se da esta restricción? Porque las lambdas pueden ejecutarse más tarde, por ejemplo, en otro hilo. Y si Java quiere evitar errores, si la variable cambiara mientras tanto, y, o sea, comete errores, entonces puede haber una interferencia. Entonces, con las variables efectivamente finales, así lambda se asegura que siempre vea el mismo valor. ¿Qué pasa si necesito usar una variable que sí cambia? Bueno, principalmente no se pueden usar variables locables que cambian, pero sí se pueden usar campos de clase, ya que estos no están limitados por esta regla, o objetos mutables, como el atomic integer, o también se puede usar una lista que se puede modificar aunque sean finales. Una referencia a método es una forma más corta de escribir un lambda, que simplemente llama un método ya existente. Por ejemplo, ¿qué hace este código? Supongamos que tenemos una lista de palabras. Ahora queremos imprimir cada elemento de esa lista. Para eso utilizamos for each, que aquí recorre la lista y ejecuta la acción para cada elemento. Acá acá estamos usando un lambda expression, que esto significa que para cada elemento de la lista ejecuta un SOUT, un system out println. Y así imprime todo lo que está dentro del método. Por ejemplo, aquí estamos haciendo lo mismo, pero de una forma aún más correcta. En lugar de escribir un lambda que llama al método de print, directamente decimos, se usa el método del objeto show para cambiar el elemento. Esto funciona solo cuando el lambda hace exactamente una llamada a un método sin lógica extra. Es como más que nada una abreviatura. Eh, También tenemos constructor reference o constructores de referencia, que estos permiten referenciar constructores como si fueran métodos. Esto crea un proveedor que construye un nuevo, por ejemplo aquí dice que myObject, cuando se los invoca. También puede usarse para pasar constructores en operaciones como colecciones. Bueno, también tenemos Building Functional Interface, que Java ya de por sí incluye muchas interfaces funcionales útiles en el paquete de Java Util Function, que se usan junto a los lambdas. Tenemos
varias funciones, por ejemplo, consumer, que recibe un T y no devuelve nada, function, que recibe un T y devuelve un R, y predicate, que recibe un T y devuelve un boolean. Esto se puede utilizar de distintas formas, depende de la implementación que le queramos dar al código de Lambda. Eh, y para concluir, un lambda sirve para escribir funciones de forma más corta y clara, especialmente cuando se quiere pasar una acción como argumento a un método. Se usa mucho en programación funcional, recorridos de listas, filtros, hilos y otros más. Muchas gracias.